Bienvenidos a esta exploración a fondo en nuestro discipulado bíblico Cristianismo Básico. Hoy nos sumergiremos en un tema que es el corazón mismo de la fe cristiana, la sangre de Jesucristo. Un concepto central sin duda. Totalmente. Es algo que escuchamos a menudo, pero ¿realmente entendemos su significado, su poder? Es una buena pregunta. Para guiarnos en esto, nos basamos en una enseñanza muy profunda de nuestro discipulado bíblico que fue preparada por el pastor Larry García de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida en Cumaná, Venezuela. Un material excelente, muy completo. Así es, y nuestra misión hoy es, digamos, doble. Primero, entender por qué la sangre es indispensable para el perdón de los pecados desde la perspectiva espiritual. Ajá. Y segundo, reconocer cómo la sangre de Jesús es el único camino hacia la limpieza de nuestras faltas y la vida eterna. De hecho, hay un versículo en Efesios que lo resume de una forma impactante. ¿Cómo dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es que sin este tema, el cristianismo se vacía, se queda sin contenido, es la pieza central, porque la sangre es vida. Tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? Exacto, en ambos planos. De hecho, las palabras del propio Jesús en la última cena resuenan con una fuerza increíble cuando dice en Mateo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Justo eso. Y hoy vamos a desentrañar qué significa realmente ese nuevo pacto y por qué su sangre era, pues, el sello indispensable. Ok, perfecto. Vamos a desglosar esto. Y para empezar, creo que lo mejor es ir a lo básico, a lo que todos conocemos. Me parece bien. La sangre, entonces, es básicamente nuestro propio cuerpo, algo que aprendimos en el colegio, vaya. La sangre es literalmente el motor de nuestra existencia física. Es el sistema de soporte vital. Sin ella colapsamos en cuestión de minutos. Claro, transporta el oxígeno de los pulmones a cada célula, entrega los nutrientes de lo que comemos. Y al mismo tiempo es el servicio de recolección de basura. Exacto. Se lleva el dióxido de carbono y otros desechos. Y no solo eso. Es nuestro ejército personal, los glóbulos blancos que nos defienden de virus, de bacterias. Y si nos herimos, las plaquetas corren a reparar el daño. Es transporte, defensa y reparación, todo en uno. En resumen, sin sangre no hay vida física. Punto. No la hay. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque la palabra de Dios toma este principio tan biológico, tan terrenal. Así es. Y lo convierte en la clave de todo el plan espiritual. Así es, una clave que busca enseñarnos una verdad eterna, una verdad espiritual. Y hay un versículo que es la base de todo esto, el pilar. Está en el Antiguo Testamento, en Levítico, donde Dios mismo declara, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida en la sangre. Y aquí la palabra hebrea original para vida, que es nefesh, es mucho más rica que nuestra palabra moderna. No es solo vida biológica. ¿Qué más significa? También se traduce como alma o ser, la esencia de la persona. O sea, que no estamos hablando de un simple fluido corporal. Para nada. Cuando la Biblia habla de sangre, se está refiriendo a la esencia misma de la vida, al alma que Dios sopló en la creación. Exactamente. La sangre es el símbolo físico del alma, de esa chispa de vida que le pertenece exclusivamente a Dios. Y esto tiene una consecuencia teológica monumental. A ver. Si el pecado, como dice la palabra de Dios, trae como consecuencia a la muerte, o sea, la separación de Dios, la justicia divina exige entonces un pago. Exige que una vida sea entregada para pagar esa deuda. Y la sangre, al representar esa vida, esa nefesh, se convierte en la moneda de pago. Entiendo el principio de que la vida está en la sangre, pero siendo honestos, para la sensibilidad moderna, la idea de un pago de vida con sangre suena un poco brutal, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos entender eso hoy sin que parezca un ritual arcaico e insensible? Es una pregunta excelente porque nos obliga a salir de nuestra mentalidad del siglo XXI
y a entender la gravedad del asunto desde la perspectiva de Dios. Claro, no es nuestra perspectiva. No, para la santidad de Dios el pecado no es un simple error o un desliz. Es una fractura cósmica, es una traición que introduce muerte y caos en una creación que era perfecta. Por lo tanto, el remedio tiene que estar a la altura. Debe ser igual de serio. La sangre no es un talismán mágico. Fíjate, como explica muy bien el teólogo John Stott en nuestro material, la sangre de Cristo nos salva no por una propiedad mística del líquido. No es magia. No, es la prueba tangible, la evidencia irrefutable de que se pagó el precio máximo. Una vida perfecta entregada voluntariamente en nuestro lugar. Es el recibo de una deuda saldada. El recibo, me gusta esa analogía. Y una vez que entiendes ese principio, es como si se encendieran luces por todo el Antiguo Testamento. Todo empieza a conectar. De repente, historias que parecían inconexas empiezan a formar un patrón clarísimo. Pienso en Caín y Abel. El primer asesinato. Exacto. Cuando Caín mata a su hermano, Dios le dice algo tremendo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No era el líquido, era la vida de Abel, su nefesh. Que pedía justicia, una vida inocente que fue tomada. Y ese clamor resuena a lo largo de toda la historia. Otro ejemplo potentísimo es la Pascua en Egipto. Claro. Allí Dios le ordena a los israelitas sacrificar un cordero sin defecto y pintar los dinteles de sus puertas con su sangre. Y esa noche el ángel de la muerte pasaría. Pero donde viera la sangre, pasaría de largo. La sangre de un sustituto inocente protegía a los que estaban dentro de la casa. La muerte que les correspondía a ellos, la sufría el cordero. Y podemos ir incluso más atrás, al mismísimo jardín del Edén. Al principio de todo. Después de que Adán y Eva pecan, su primer instinto es la vergüenza, e intentan cubrirse con hojas de higuera. Una solución humana, frágil. Totalmente. Pero Dios interviene, y dice Génesis, los vistió con túnicas de pieles. Y nunca nos detenemos a pensar qué implicaba eso. Claro, para obtener esas pieles, un animal tuvo que morir. Tuvo que haber un sacrificio. El primer derramamiento de sangre en la historia fue para cubrir la vergüenza del pecado. Es increíble cómo todo apunta en la misma dirección. A la necesidad de un sacrificio. Pero esto me genera una duda crucial. Si este sistema de sacrificios de animales lo instituyó Dios mismo, ¿por qué no era una solución permanente? ¿Qué fallaba? Esa es la pregunta que cambia el juego y nos abre la puerta al nuevo pacto. La respuesta, según la revelación bíblica, es que esos sacrificios nunca fueron diseñados para ser la solución final. Eran una lección constante, una sombra de la realidad que estaba por venir. Un recordatorio. Un recordatorio. Y aquí, el lenguaje original nos da una pista que es una revelación en sí misma. Hay una diferencia brutal entre lo que lograba la sangre de los animales y lo que logró la sangre de Cristo. ¿Y cuál es esa diferencia? En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra para lo que hacían los sacrificios era kafar. Se traduce como expiación, pero su significado literal es cubrir. Cubrir. Imagínate que tienes una mancha de humedad terrible en la pared. Kafar es como tomar una lata de pintura y darle una mano por encima. ¿La sigues viendo? ¿Sabes que está ahí? ¿La mancha desapareció? No. Sigue ahí, debajo de la capa de pintura. Está cubierta, oculta a la vista, pero no ha sido eliminada. O sea que los pecados del pueblo se acumulaban año tras año. La cuenta nunca quedaba en cero, solo se congelaba temporalmente. ¡Qué angustia vivir así! Una angustia constante. Por eso el libro de Hebreos es tan claro. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo los cubría, no podía quitarlos. Y por eso la llegada de Cristo es una noticia tan revolucionaria. Él no viene con un bote de pintura más grande. Viene a demoler la pared y a construirla de nuevo. Exacto. La palabra que el Nuevo Testamento usa para lo que su sangre logra es remisión, del griego aphesis. Y aphesis no significa cubrir, significa soltar, cancelar la deuda, liberar al prisionero.
es pasar de ocultar el problema a erradicarlo por completo. Totalmente. Como decía el comentarista William Barclay, a quien se cita en la guía de nuestro discipulado, Jesús no vino a poner un parche sobre nuestra maldad, vino a sanar la herida desde la raíz. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Con la sangre de Cristo, la mancha no se pinta por encima, se elimina para siempre de la pared. La justicia de Dios no es simplemente aplazada, es satisfecha de una vez y para siempre. Y eso le da un peso completamente nuevo a lo que Jesús dijo en la última cena. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Estaba anunciando el fin del sistema de cobertura. Y el inicio del sistema de eliminación total. Pero, ¿qué hace que este pacto sea tan diferente, tan definitivo? De nuevo, la palabra griega que usa es clave. La palabra es diateque. Y aunque la traducimos como pacto o alianza, Tiene otro significado. tiene un segundo significado que es aún más poderoso: testamento, como una última voluntad, un testamento legal. Precisamente. Y ahí está la genialidad del plan de Dios. Piénsalo. Un pacto, un contrato, como el del Antiguo Testamento, depende de que dos partes cumplan sus obligaciones. ¿Y qué fallamos? Dios siempre cumplió su parte, pero la humanidad fracasó una y otra vez. Éramos la parte débil del contrato, y por eso la ley solo servía para mostrarnos cuánto fallábamos. No pudimos mantener nuestra parte del trato. Nadie pudo. Pero un testamento es radicalmente diferente. Un testamento no es un acuerdo entre dos, es una declaración unilateral. Es un regalo. Es un regalo, una herencia que alguien te deja, y tiene una condición inalterable. Solo entra en vigor, solo se puede reclamar la herencia cuando la persona que hizo el testamento muere. ¡Wow! Sí. Entonces, el nuevo pacto es el testamento de Dios para nosotros. Así es, y se activó con la muerte de Jesús. Exacto. Al morir en la cruz y derramar su sangre, Jesús activó ese testamento a nuestro favor. La salvación, el perdón, la vida eterna. No son algo que ganamos por cumplir un contrato. Son una herencia. Son una herencia que recibimos gratuitamente porque el testador murió para que pudiéramos cobrarla. Por eso es un regalo de gracia, no un salario por obras. Espera un momento. Esto me lleva a una aparente paradoja que es increíble. A ver, Hay un versículo en Primera de Corintios que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La expresión carne y sangre se refiere a nuestra naturaleza humana, mortal, frágil. así es. Si eso es así, y Jesús se hizo carne y sangre, ¿no estaba, digamos, descalificándose a sí mismo a propósito? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero es ahí donde brilla la sabiduría infinita del plan de salvación, lo que en nuestro material, citando a algunos teólogos, llama el intercambio maravilloso. El intercambio maravilloso. Pensemos en esto. La visión de la palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene sangre y por lo tanto No puede. no puede. Pero la deuda del pecado exigía la muerte. ¿Cómo se resuelve eso? Tenía que hacerse como nosotros para poder morir por nosotros. Era la única manera. La lógica es perfecta y aplastante. Jesús tuvo que participar de nuestra carne y sangre, como dice Hebreos, para poder tener sangre que derramar y un cuerpo que entregar a la muerte. Tomó nuestra naturaleza mortal. Exacto. Esa misma naturaleza que nos descalificaba para entrar al reino y la llevó a la cruz. Murió en nuestro lugar. ¿Y a cambio? A cambio, a través de su resurrección, nos ofrece su naturaleza divina, su vida eterna, que es la que sí puede heredar el reino de Dios. Tomó lo que éramos para darnos lo que Él es. Tomó nuestra mortalidad para que pudiéramos recibir su inmortalidad. Es, una solución de una belleza y una lógica insuperables. Es el único camino. Él se hizo humano para que los humanos pudiéramos ser hechos hijos de Dios. No hay otro puente.
Entonces, haciendo un recuento de este viaje, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Hemos pasado de un sistema de sacrificios de animales, que eran una sombra, Un recordatorio constante. que solo cubría el pecado temporalmente, a un único sacrificio perfecto y definitivo. Una vez y para siempre. La conclusión es entonces contundente. La sangre de Cristo no solo cubre, sino que borra por completo nuestras faltas, limpia nuestra conciencia y nos da una vida nueva con el poder para agradar a Dios. Amén. Y todo esto nos deja con el versículo para memorizar de esta lección, una promesa increíble de Primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y este análisis nos deja con preguntas fundamentales que cada persona debe considerar en su corazón, basadas en la revelación bíblica que hemos estudiado hoy. ¿Cuáles serían? La primera es, después de entender la finalidad y la perfección del sacrificio de Cristo, ¿puede hoy ofrecerse algún otro sacrificio de sangre para perdonar los pecados? La respuesta es un no rotundo. Un no rotundo. Su sacrificio fue completo y final. No hay nada que añadir. Sería un insulto a la suficiencia de la cruz. Totalmente. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que es aún más personal y decisiva. ¿Puede alguien aspirar a la vida eterna sin que la sangre de Cristo sea vista sobre esa persona por medio de la fe? Es la pregunta que define nuestro destino. Así es. Nos invita a responder personalmente a ese regalo, a ese testamento divino sellado con la sangre de Jesús. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta enseñanza sobre la sangre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este diálogo del discipulado Cristianismo Básico del pastor Larry Gracia de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela. Para cualquier información sobre nuestro discipulado o congregación, puedes escribirnos a ccrjesusfuentedevida@gmail.com. Te invitamos a nuestra próxima sección para seguir creciendo juntos en esta aventura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo.